Sala de Redacción. Bienvenidos a una nueva entrega de Sala de Redacción. Tocaremos los temas, los acontecimientos que han sucedido en el país durante los últimos días. El atentado contra el precandidato a la presidencia Miguel Uribe Turbay, los atentados terroristas en el suroccidente del país y la consulta popular emitida por decreto presidencial. Para esto, a esta hora saludamos a Marta Soto, directora de la Unidad Investigativa del periódico El Tiempo. Marta, bienvenida. Gracias, Estefanía. Un saludo muy especial a todos nuestros televidentes. Y por este lado también me acompaña Carlos Andrés Arias, analista y consultor político. Bienvenido. Hola, Estefanía, y saludo a toda la audiencia. Bueno, yo quiero hacerles una pregunta y quiero comenzar con esto, y lo hemos visto en varios titulares de prensa. Atentado contra la democracia. Esto ocurrió contra Miguel Uribe Turbay. Y yo quiero preguntarle, Marta, ¿esto es una herida que se volvió a abrir en Colombia? Pues la verdad esperamos que no, pero digamos que hay muchos elementos que nos llevan a temer que se está repitiendo algunos episodios que ustedes, creo que ninguno de los dos vivió en los años 80. Algunos de los que nos están viendo estaban en el colegio, estábamos en el colegio, otros ya están recordando, por ejemplo, episodios en donde igual, casi calcado, menores de edad asesinaban, ejecutaban a jueces, a precandidatos, candidatos a policías, que se les puso un precio a la cabeza, a periodistas, y pues por supuesto que esa es la historia que no queremos repetir, pero hay muchas similitudes con lo que está pasando ahora. La pregunta por acá, ¿es una herida que se volvió a abrir en el país? Pues sí, no, es una herida que se abre para las personas que estamos sobre los años 70, 75, 74, que vimos el magnicidio de Luis Carlos Galán, de Pardo Leal, de varios líderes de la izquierda en especial, que fueron inmolados en una sola campaña presidencial. Asesinaron a 5 precandidatos, y ahí es donde se abre la herida, pero para las nuevas generaciones es algo nuevo que empieza a generar ansiedad y terror que ellos nunca habían vivido. Hablemos de este discurso del odio del que tanto se habló, que había sido de pronto un poco responsable de ese atentado contra Miguel Uribe Turbay. ¿Podríamos emitir responsabilidades, Marta? Decir que este discurso de odio en el marco de una pre-campaña política muy anticipada hizo que esto ocurriera, o realmente estamos, como diría mi abuela, meando fuera del tiesto? Bueno, pues mira, realmente yo creo que no se le puede atribuir solamente a la irresponsabilidad de las redes sociales, de algunos líderes políticos, empezando por Casa de Nariño, pero también por las diferentes orillas políticas, por todos los partidos, un atentado de esta magnitud. Realmente esto necesita, nosotros solamente hemos visto hasta ahora a un joven de 15 años obturando un arma Glock semiautomática 9 milímetros, pero detrás de este muchacho hay una historia, hay una organización criminal y hay, por supuesto, un objetivo, que es desestabilizar el país, y hacia allá es donde tienen que apuntar las investigaciones. Creo sin lugar a dudas que las redes sociales son gasolina pura para un momento complicado en la historia de Colombia, y que de alguna manera hay que tratar de mesurar esos mensajes de odio por parte sobre todo de los que se hacen llamar nuestros líderes, pero no creo que podamos atribuirle la culpa, porque aquí hay una organización criminal con muchos tentáculos y poder para ejecutar un atentado de esta envergadura. Antes de hablar precisamente de todo lo que está detrás de este atentado, el discurso del odio y la polarización política ¿se materializó ya en violencia? Sí, digamos que yo coincido con lo que dice Marta alrededor de que no es solamente el discurso en redes sociales o los discursos de odio y de ira de diferentes líderes políticos, encabezados lastimosamente por varios estudios que confirman que es el presidente de la República el que más emana ese tipo de narrativas desde su cuenta de Twitter. Y coincido en parte, y es porque investigaciones en psicología social y en psicología política han confirmado que las narrativas y los discursos generan una predisposición a actitudes y posteriormente a comportamientos. Y también coincido en consideraciones de que no hay una única variable alrededor de lo que sucedió. Y esas variables están tejidas, asociadas, por ejemplo, a temas de cultura política que no lograron subsanarse por las inequidades sociales de diferentes gobiernos, tanto en lo local como en lo nacional, y claramente a una estrategia de desestabilización que yo creo que la opinión pública, y creo que este es el canal apropiado para señalarlo, no se le debe atribuir hoy absolutamente a ningún actor político hasta que no haya una investigación que lo confirme. Yo quiero preguntarle a Marta, que ha seguido de cerca este caso con la unidad investigativa del periódico El Tiempo,
qué es realmente lo que ha pasado, porque este joven no actuó solo y de hecho hemos tenido señalamientos en contra de un menor de edad que en muchos de los casos dicen sí, un sicario, también víctima. ¿Qué fue lo que pasó? Hagamos teorías conspirativas acá. Bueno, yo creo que tenemos que ser responsables en eso y no entrar al terreno de las especulaciones. Aquí hay una cosa importante y es que hemos visto cómo también las redes, la gente en vivo ha sido un eslabón importante para poder reconstruir qué fue lo que sucedió ese sábado 7 de junio hacia las 5:31 de la tarde en el barrio Modelia. Aquí estamos viendo al joven huir del esquema de seguridad que tenía bastante precario el precandidato presidencial del Centro Democrático. ¿Qué es lo que podemos decir hasta ahora? Desde el minuto cero lo dijimos y creo que es evidente, este muchacho no actuó solo. Este joven de 15 años, de una familia de clase media baja, un papá ex militar, una madre que murió a los 23 años, está su tío con la custodia, ha tenido, y eso sí queremos ser muy claros porque en algunos medios diferentes a los de Casa Editorial El Tiempo se ha dicho que tiene antecedentes, no es cierto, pero sí tiene algún tipo de anotaciones de violencia, incluso violencia psicológica e intrafamiliar, pero este no es un muchacho que se le ocurrió dispararle a un precandidato presidencial y consiguió una pistola Glock que viene desde Arizona, Estados Unidos, pasó por Miami y llegó a Bogotá, sino que aquí hay una organización criminal y solamente con la ruta del arma nos vamos a dar cuenta de qué se trata. No hay que establecer responsabilidades. Yo creo que el presidente ha lanzado algunas afirmaciones como por ejemplo decir que la policía está infiltrada, un tema que ha estado reiterando desde la aparición de los lanzacohetes, pero sí llama la atención que en un reciente caso que cubrió la Unidad Investigativa del Tiempo sobre tráfico de armas y de munición, había una Glock con las mismas características. Yo creo que esto es muy grave, hablar de menores de edad involucrados en este tipo de delitos y usted también ha seguido de cerca este tipo de actuaciones. ¿Qué pasa con estos jóvenes que están involucrados en la violencia desde tan pequeños y qué tipo de organizaciones podrían estar ahí involucradas? Claramente es un ejercicio de descomposición social en el cual todos somos responsables, culpables no, pero sí responsables, y responsables por alentar el odio entre los miembros de las familias por diferentes posiciones ideológicas y políticas. Creo yo, y perdónenme la digresión, creo que es importante que en la mesa, en la casa, empecemos a hablar de política y dejemos a un lado este tipo de temas, porque si no hablamos de los temas sensibles que nos afectan a todos, este tipo de escenarios de descomposición social se ven claramente afectados. Ahora bien, hay otros elementos que hemos venido acotando y que se vienen presentando en otras ciudades. Ahorita seguramente lo vamos a tocar, lo que sucede ahorita en la ciudad de Cali, en donde varios de los jóvenes que están bloqueando las calles, que hacen estos ejercicios de manifestación, de bloqueo, de paro, de actuaciones violentas, muchos de ellos, no estoy diciendo que todos, y tampoco estoy estigmatizando como tal el proyecto o el programa Jóvenes por la Paz del Gobierno Nacional, hacen parte de estos nichos y de estos grupos que de una u otra forma entran a vandalizar a las ciudades, entran a vandalizar espacios públicos sin ningún tipo de razón ideológica y pareciera que estuviesen articulados estratégicamente. Yo quiero retomar un trino que puso el alcalde de Cali, Alejandro Eder, que decía, esto para cambiar de tema, pero quiero que lo involucremos a lo de Miguel Uribe Turbay, decía que él no quería que nos regresaran a la época de 1989, catalogado como uno de los años más violentos en la historia de nuestro país. Porque pasa esto el sábado de Miguel Uribe, el atentado contra el precandidato presidencial que no se veía desde 1995, y el lunes en la noche tenemos un atentado y el martes amanece una oleada terrorista en todo el suroccidente del país atribuidos a las disidencias de Iván Mordisco. ¿Podríamos decir que esto es una cortina de humo? ¿Qué pasó ahí? ¿Hay algún tipo de unión entre estos dos acontecimientos? Pues mire, el ministro del Interior, Armando Benedetti, dijo que existiría algún tipo de vínculo entre esa escalada terrorista, contados mal, contados menos, 20 atentados terroristas desde las 4:50 de la mañana cuando explotó el carrobomba en Corinto, Cauca, hasta cuando empezaron a estallar las motosbombas en los CAI de Cali, dejando una estela de muertos, sobre todo heridos en la población civil. Él dice que sí, puede haber algún tipo de conexión, pero hay que tener mucho cuidado con este tipo de afirmaciones, porque si ustedes se dan cuenta, casi que enseguida algunos empezaron a cobrar que estaban celebrando la muerte.
celebrando que hace algunos años se cayó en esta misma época Majin Buu, que era uno de los cabecillas de esta organización criminal que no quiso hacer la paz en la época del presidente Santos. Entonces yo creo que no se puede descartar, pero hay que tener mucho cuidado a la hora de barajar esas hipótesis de quiénes pueden estar detrás. Hasta ahora, acuérdense que el joven sicario, cuando lo tenían en el piso, empezó a decir: déjenme, yo le doy los teléfonos, es el hombre de la olla. Obviamente que estamos es detrás de los autores intelectuales y el posible hombre de la olla, que ya la unidad investigativa se ha acercado un poco para saber de quién se trata, porque el muchacho había sido localizado en la localidad de Santa Fe, en donde le ofrecieron un programa distrital y él se negó, prefirió quedar ahí y, como nos dijo el propio presidente Gustavo Petro, prefirió entrar en Jóvenes en Paz, el programa que nuestro analista está mencionando, el programa presidencial. Así que yo te lo digo, no lo podemos descartar. Pero hay otros elementos que nos llevan a pensar que la bala o las balas que tienen en este momento entre la vida y la muerte a Miguel Uribe y digamos que a la democracia también en cuidados intensivos pudo venir de otras esquinas. Entonces, analista, ¿esos actos terroristas fueron premeditados en este momento en donde ya estábamos en coyuntura para desestabilizar aún más el país? Creo que aunque es atrevido sin tener las pruebas contundentes, para todos es básicamente explícito que, como decía Marta, no es posible que un chico de 14 años tenga un arma de ese calibre, de ese costo, de ese valor en el mercado, y claramente debe haber algo por detrás, tiene que haber algo en el subtexto de este tipo de atentados. A mí lo que me llama la atención es que este tipo de escenarios, tanto como el que sucedió en Bogotá con Miguel Uribe Turbay, como el que está sucediendo en Cali, como el que sucedió en Barranquilla, como los que lastimosamente vienen presentándose ya desde hace meses con varios defensores de derechos humanos que han venido siendo asesinados, según las cifras de Indepaz, es que hay una falta de legitimidad de los discursos del gobierno y de las declaraciones de los ministros, de los funcionarios públicos, en donde lastimosamente la opinión pública ya no sabe a quién creerle. Y eso básicamente, en la medida que las investigaciones no avancen rápidamente, se generan cada vez más hipótesis y más incertidumbres que lastimosamente lo que generan esto sobra y aún más miedo en la opinión pública. Lo que usted menciona es muy importante, ya que el presidente Gustavo Petro ha estado trinando, pues porque es recurrente que él siempre nos esté mencionando cosas a través de sus redes sociales. Él dijo a través de un trino que en su gobierno se había presentado una de la tasa de homicidios más bajo, incluso que del gobierno del presidente Iván Duque y del presidente Uribe, pero lo que estamos viendo no se había visto, Marta. Pues yo creo que partamos de la buena fe del señor presidente de la República y digamos que tal vez sus asesores lo están mal informando, porque no es la primera vez que desliza en esos pronunciamientos, en esas alocuciones, datos que no corresponden. Entonces yo creo que hay elementos, o sea, la democracia colombiana es tan perfecta que tiene elementos diferenciales que dicen quién es el que da las cifras, a quién hay que creerle. Lo que a mí me da un poco de temor es que, por ejemplo, en el caso de los discursos del señor presidente, ya está tomando distancia, por ejemplo, de la policía, diciendo que está infiltrada. Por ejemplo, también dijo que venía recibiendo amenazas, como cambiando un poco el foco de la atención, los hijos de algunos miembros del gabinete. Entonces yo creo que la gente tiene un poco más de incertidumbre ante esos mensajes que, como dice nuestro analista, uno no sabe qué creer, uno no sabe a quién creerle, uno no sabe qué es lo que está pasando. En Cali, por ejemplo, en la movilización que hubo de convocatoria de la consulta, estábamos esperando medidas contundentes sobre la ola terrorista que está golpeando al suroccidente del país y todavía las estamos esperando. Entonces yo creo que la gente sí está diciendo, por favor, aquí va el ministro de Defensa y hace presencia, va el director de la policía, hacen una rueda de prensa con el tema de Miguel Uribe, pero yo creo que sí hay cierta incertidumbre y falta, yo creo que un poco más de medidas contundentes. Ya se supone que hay un bloque de búsqueda que nos devuelve rápidamente a los 80 y 90 con los bloques de búsqueda que estaban detrás de los carteles, de los grandes capos del cartel de Medellín y de Cali, pero yo creo que el país necesita, aquí se habla de reforzar la seguridad de los precandidatos, pero aquí lo que se necesita es garantizar la seguridad de 50 millones de habitantes.
Usted menciona Cali y yo creo que tenemos que hablar de Cali. Usted viene de allá, de la capital del Valle del Cauca, que vivió 3 atentados casi simultáneos en donde murieron civiles y también policías, después Jamundí, otras zonas del suroccidente del país. ¿Qué fue lo que usted vio? Porque yo creo que hablamos de algo muy crítico, Marta lo dice y ya lo hemos dicho muchas veces. ¿Estamos regresando realmente a esa época? Lo que sucede en Cali es lastimosamente el crisol de muchísimas variables en las que el pueblo vallecaucano y el pueblo caleño se ha visto inmerso. Y es el desgobierno de varios alcaldes en varios momentos, es algo de racismo también en la ciudad de Cali, discriminación social y en donde el eco del discurso de la lucha de clases pues pega muy fuerte. Tal vez por esas mismas inequidades y en Cali directamente en consideración a que allí los sindicatos siempre han tenido mucha fuerza históricamente. ¿Qué fue lo que yo vi alrededor de este contexto inicial que yo planteo? Veo mucho resentimiento, lo que yo vi fue mucho resentimiento, mucha rabia, mucho odio y mucho miedo. Y ahí sí, en términos ya más académicos, en psicología política lo que se ha planteado siempre es que los discursos de odio llevan posteriormente a discursos de ira. ¿Por qué? Porque la moralización de opiniones termina llevándose la polarización y cuando hay polarización la gente deja de escuchar razones y solamente se lleva por emociones. Entonces lo que yo terminé de ver en Cali, más allá de los 20 atentados que han reseñado ustedes como medio de comunicación, es zozobra, miedo, ansiedad y mucha rabia por lo que está pasando y mucha indignación, no solamente por los atentados, sino incluso indignación por un aparente Congreso que no legisla y que no trabaja y que supuestamente bloquea al presidente. Eso fue lo que yo vi en Cali. Y es eso lo que tenemos en las redes sociales con el presidente, que él dice que de no cambiarse lo que está sucediendo al interior del Congreso de la República, va a continuar no solamente movilizando gente a las calles, sino presionando a quienes legislan el país para que sus reformas sean aprobadas. Y yo creo ahora que debemos ligar esto a lo que ha pasado también con la consulta popular. Decreto presidencial, Marta, ¿se ha perdido institucionalidad después de que el presidente Gustavo Petro pasara por encima del Congreso después de haber tomado una decisión? Yo creo que desafortunadamente sí. Estamos entrando a un terreno del cual no hemos tenido un mapa en la democracia colombiana. Desafortunadamente se están tocando linderos, se está irrespetando la democracia, se están irrespetando la división de poderes y esto es muy peligroso. Yo recuerdo en el primer periodo del gobierno de Gustavo Petro, en los primeros años, cuando le aprobaron la reforma a la salud, pues todo era perfecto. Obviamente tenía con algunas bancadas diferencias, pero no hablaba mal del legislativo, hasta que se descubrió el escándalo de la Unidad Nacional de Gestión del Riesgo y cómo se robaron dineros de las arcas públicas para aceitar a los congresistas que terminaran apoyando esas agendas del gobierno y del Ejecutivo. Yo me pregunto, ¿por qué en ese momento nadie se rasgaba las vestiduras y decía que había que acabar con el Congreso porque corrompieron algunos altos funcionarios del gobierno de Gustavo Petro, sus alfiles, sus hombres de confianza, muchos de ellos exmilitantes del M-19, utilizaron plata pública, la suya, la mía, del señor analista, de la periodista colega. Ese dinero lo utilizaron como mecanismo de soborno. No estamos diciendo nada diferente a lo que está diciendo la Fiscalía, ya han imputado cargos a altos funcionarios del gobierno de Gustavo Petro, pero aquí parece que no fuera con el gobierno. Y yo creo que aquí hay que ser muy honestos y uno tiene que decir por qué cuando funcionaba el legislativo no había ningún problema y ahora que se está poniendo en entredicho la reforma laboral, ahora sí están invitando incluso a revocar al legislativo. Pero también hay que preguntarle al legislativo por qué está haciendo ahora lo que no hizo en su momento de debatir la reforma laboral. Entonces yo creo que en ese lenguaje que dice Carlos de resentimiento y odio está siendo utilizado como misiles políticos en provecho de muchos y no nos estamos dando cuenta que lo que están haciendo es pavimentando con esa guerra verbal y ahora material las elecciones de 2026. Yo creo que Colombia está llena de gente que es muy inteligente y que no se puede seguir dejando manipular por ni una orilla ni la otra y saber quiénes realmente los que están diciendo la verdad y a quién le corresponde qué
de este caos que se está viviendo actualmente en Colombia, sobre todo en materia de orden público, y cómo ya empezó a impactar a otros sectores como la economía colombiana. Carlos, el gobierno ha utilizado todo esto que ha sucedido, el atentado en contra de Miguel Uribe y también la oleada terrorista en el suroccidente del país como una cortina de humo para mover, para hacer movimientos políticos. Sí, Estefanía, yo lo que estoy advirtiendo, y lo estamos haciendo en el Observatorio de Redes Sociales y Psicología Política de la Universidad Católica de la Universidad Santiago de Compostela, es analizar los discursos políticos en redes sociales. Y lo que hemos evidenciado es que cada vez que el gobierno nacional quiere, por ejemplo, adelantar una gestión alrededor, por ejemplo, lo que se cae de la regla fiscal, la reforma a la salud, o quiere lanzar un programa que es controversial, lastimosamente encontramos que influenciadores que están pagados hoy por algunas de las entidades del gobierno nacional, ya sean ministerios o el mismo RTBC, salen con un mensaje que altera emocionalmente a la opinión pública, o salen con una agresión directa, o alguno incluso de los senadores o representantes sale con una agresión directa, como por ejemplo lo que sucedió con la senadora Isabel Zuleta, que fue un despropósito con respecto al equipo médico de la Clínica Santa Fe. Entonces, para terminar de responder, yo lo que creo es que sí se generan cortinas de humo, pero lastimosamente esas cortinas de humo no solamente son del gobierno nacional, también son de la oposición, y creo que la opinión pública debe empezar a dejar de señalar quiénes son los buenos y quiénes son los malos, y sobre todo empezar a entender que la reiteración de discursos de odio, vuelvo y reitero, discursos de odio, la reiteración de discursos empieza a construir verdades, y esto es lo que están haciendo tanto la oposición como el gobierno nacional. Entonces, salir a señalar que el Congreso no ha dejado avanzar al presidente, y que esto lo reitere el presidente y lo reitere en sus alfiles, pues claramente construye algo que no es del todo cierto. Y al mismo tiempo que el Congreso y la oposición salga a reiterar que el presidente no gobierna en ningún aspecto, que este gobierno es un gobierno fallido, pues también no es del todo cierto, en consideración, por ejemplo, que la ley de tierras es una ley que propende, por lo menos desde la palabra, desde lo que está inscrito en la ley, en una reforma verdaderamente importante para repartir la tierra, para cerrar las brechas de inequidad, solamente para plantear un ejemplo. Y así hay otros ejemplos, que el DANE nos ha demostrado, por ejemplo, que la inflación ha caído, que el empleo ha mejorado, por lo menos en algunos aspectos. Entonces yo creo que es hora de dejar un poquitico los oídos abiertos, perdón, me enredé un poco. Evitar que esos discursos de odio empiecen a permear nuestros oídos, empezar a ser un poco más selectivo con lo que estamos escuchando y no creer tanto este tipo de discursos que se reiteran y se reiteran. Y precisamente nosotros acá en Casa Editorial El Tiempo lo hemos dicho en varias oportunidades, y es la responsabilidad no solamente de la sociedad colombiana, sino de nosotros como medio de comunicación. Marta, ¿cuál es el papel de nosotros como periodistas en este momento tan álgido que vive el país? Si bien no estamos regresando a esas épocas de los 90, pero sí estamos viviendo un momento importante histórico en la política nacional, que por supuesto confluyen estos tres hechos, como es el atentado contra el precandidato, los actos terroristas y esto de la consulta popular. Pues mire, yo creo que cada uno acá en el país tiene un rol específico. Usted que me está escuchando, también los líderes políticos y por supuesto la prensa. Yo concuerdo totalmente con lo que dice nuestro analista invitado, y es que ustedes tienen que saber por dónde se informan. Tienen que tener mucho cuidado con la manipulación que hay en redes sociales. Tienen que elegir cuál es el canal informativo. Por el lado de Casa Editorial El Tiempo, les damos nuestra palabra de honor de que nosotros no distorsionamos la información, de que además de tener un compromiso con la ética y con el país, eso tiene repercusiones legales, y nosotros no podemos caer en esa trampa de la desinformación. Por eso, digamos que cada información sobre el tema de Ecopetrol, sobre el tema de la Unidad Nacional de Gestión del Riesgo, sobre el tema del atentado a Miguel Uribe, está respaldado desde el punto de vista periodístico con información de primera que podemos estar respaldándoles y diciéndoles a ustedes que es verdad. Miren otros medios de comunicación, canales de televisión que son responsables. También hay muchos funcionarios públicos a los que, digamos que se ciñen a lo que realmente está pasando en el país, y que ustedes puedan escoger por dónde informarse para también poder escoger cuando llegue la hora de elegir al próximo presidente, a los próximos senadores de la República, a los próximos congresistas, etcétera.
Permítanme cerrar con esto, la misma pregunta para ambos. ¿Qué se viene para Colombia en los próximos días? Yo me voy a tomar la vocería para señalar algo de qué se viene. Se viene una discusión de interpretación sobre lo que está planteando el hoy ministro designado de Justicia, Montealegre, con respecto a la posible convocatoria de una asamblea constituyente con 8 millones de firmas, cosa que se sale por fuera de la interpretación de la ley, es decir, no es legal, eso es gimnasia jurídica, eso es básicamente una leguleyada, y creo que esa va a ser la discusión lastimosamente en la que nos vamos a centrar, habiendo otro tipo de temas mucho más importantes, necesarios, porque lastimosamente ya entramos en campaña y las narrativas y retóricas asociadas a este tipo de temas van a suplantar la gestión del gobierno que se necesita en los diferentes territorios alrededor del tema de seguridad, de salud y de empleo. Yo creo que lo que se viene es un reto para todos nosotros, es un reto para la democracia, para no dejar que la irrespeten, para no dejar que se violen los pesos y contrapesos que están en la Constitución, para que la Corte Constitucional o el Consejo de Estado, que son los llamados a definir el tema de ese decretazo, como se ha llamado, respeten la democracia y le den seguridad jurídica al país. Creo que también está en juego y es un reto para el gobierno, para que en este año largo que le queda, pueda reconciliarse, pueda llegar a eso que ha propuesto durante tantos meses y que no se ha podido concretar, que es la unidad nacional. O sea, varios medios internacionales nos han contactado a preguntar, ¿es cierto que Colombia está en guerra? Y que si tenemos que decir que sí, es que todos estemos en guerra contra, por ejemplo, esas escaladas de terroristas, en guerra contra esas frases de odio que se están generando en algunos políticos que están en campaña. Yo creo que se viene un reto para todos, también para los medios de comunicación, pero yo creo que lo más importante es preservar la democracia. Si esto prospera, yo creo que el tema de orden público, yo creo que el tema de la economía, yo creo que el tema de la seguridad en las grandes ciudades que ya empezó a impactar a Cali, podrá retomar el buen camino. Bueno, se nos acaba el tiempo. A los dos, muchas gracias por habernos acompañado. Marta, muchas gracias por ese trabajo que hace y por haber estado acá. Un gusto. Carlos, mil gracias por estar acompañándonos. A ustedes, qué bueno que se generen este tipo de espacios para que la opinión pública tenga la posibilidad de discernir y tener otro tipo de miradas. Bueno, y desde esta casa editorial ese mensaje para que continuemos nosotros no solo con este reto que ya nos deja, sino que busquemos respetar la democracia, la Constitución y también la institución. Este es un nuevo capítulo de Sala de Redacción y pues nosotros nos vemos en otra ocasión para seguir discutiendo sobre nuestro país. Muchas gracias. Sala de Redacción.